Esa canción se llama ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Por qué? Pues muchos, yo decía, yo trabajo con el maestro Gualajo. Muchos no sabían quién era el maestro Gualajo. La referencia era Candelario, Repote, Justino, son marimberos pues. Entonces dije, no, ve, qué bacano que hacer una canción en homenaje a mi maestro Gualajo, porque eso fue él para mí, un maestro y un amigo incondicional. Entonces yo voy a componer una canción que llame ¿Quién será? Y me encerré un día, cogí la guitarra, primero la hice en agua abajo. Se oye el sonar de una marimba desde Guapi para acá y todo el mundo se acerca ahí para verla tocar. Y como rima tan bonito, se preguntan quién será. ¿Será Repote, será Justino o Candelario que la hace hablar? ¿Será Repote, será Justino o Candelario que la hace hablar? Pero quién se imaginaba que fuera un pez de la mar. A nadie se le ocurría que un pez pudiera tocar. ¿Y cómo se llama? Gualajo, ¿quién es que la toca? Gualajo, de Guapi se vino. Gualajo, tocando y tocando. Gualajo, ábreme la puerta. Gualajo, que traigo guarapo. Gualajo, ábreme la puerta. Gualajo, que traigo guarapo. Gualajo, pinche y tumba catre. Gualajo, para que bebamos. Gualajo, pinche y tumba catre. Gualajo, para que bebamos. Gualajo, y ese es el maestro. 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 Gualajo. Gualajo es ese rey. Para mí Gualajo es el rey de la marimba, el rey de la sonoridad, además con un estilo propio de un negro alto, erguido, que no se salía de casillas, pero que su marimba temblaba apenas él la tocaba. Como músico, por ejemplo, como marimbero, me parece el mejor de antes, de ahora y de después. O sea, el más grande de todos los tiempos, como marimbero. Gualajo fue el profe de todos y gracias a esa capacidad de dar sin esperar recibir, pues creo que hoy por hoy la cultura del Pacífico es tan grande como ha venido creciendo, es tan grande. Maestro, 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 y pocas palabras puedo expresar para decir lo que realmente hay que decir de Gualajo. Cuando mi hermano nació, había hecho mi papá, José Antonio Torres, una marimba, y entonces le cortamos, como le digo, lo puso mi mamá en una bateíta pequeñita, que hacemos una bateíta chiquitica, larguita. Y ahí le cortó mi mamá el ombligo a José Antonio, mi hermano. Dio a luz en el taller de construcción de marimbas de su papá. Y lo subieron en una marimba y le cortaron el ombligo ahí. Todo empieza, o desde donde yo tengo conocimiento, que toda esta tradición y toda esta dinastía empiezan con Leonte Torres, el abuelo de Gualajo, y María Cruz, su abuela, que ella no era música, pero ella era una curandera de picadura de víbora. Entonces, desde ahí empieza todo eso. Leonte Torres era el músico que era tenido en Saija, una región que hay allá, para todo lo que eran eventos sociales, lo veo yo. Los matrimonios, los cumpleaños, la celebración de los santos. Él se dedicaba, como le digo, el cuñado José Torres, era mi papá. Mi mamá se llamaba Rogeria Solís. Y lo subieron a nosotros. Yo fui el mayor que ella tuvo, mi mamá, Rogeria, con mi cuñado José Torres. Entonces, ya lo fue teniendo a nosotros y ya él se fue dedicando, mi papá, a cerrar, a hacer sus marimbas, a hacer sus bombos y a labrar polines, esas cosas así, de eso vivía él. Pues yo haciendo sus cosas, poco a poco, ¿no? Y sacaba sus potrillos
los canaletes, todo eso sacaba el viejo. Y nosotros fuimos aprendiendo de las cosas, a labrar sus polines, a labrar canaletes, a labrar así su batea, todas esas cositas sabemos hacer. Sí, señor. Y lo pudimos aprender a hacer marimba. Entonces su abuelo, flautista, su papá, marimbero. Entonces la familia Torres quedó en un lugar a orillas del río Guapi que se llama Sansón. Y en esa parte era muy reconocida por todos porque decían, no, vamos donde los Torres, porque donde los Torres vamos a ir a escuchar la marimba, vamos a tocar los tambores, vamos a escuchar historias. El sonido de la parte de Guapi, el sonido, el zumbido, viene de allí. Ese sonido es fundamental para toda esa parte del Pacífico. Es más, hoy en día se conserva, ahí entre Pacho y Genaro lo siguen conservando, es fundamental, ¿no? Lo que pasa es que el pueblo no lo valora, la gente no lo alcanza a dimensionar. La gente no alcanza a dimensionar la riqueza y el tesoro que hay ahí en ese pedacito del río Guapi. Sin Gualajo no había nada acá de marimba. O sea, hoy en día tenemos una organización, se llama MUMPA, Músicos Urbanos de Marimba del Pacífico, que hay grupos, bandas, discos, giras, todo el mundo haciendo vainas con la marimba. Sin Gualajo no había nada. Estamos armando un diálogo con el bailador, con la gente del Pacífico, y después ya hay otros proyectos donde nos hemos ido a Marte. ¿Y quién nos autorizó? Gualajo. No es una transgresión irresponsable. Esto es una cosa de, mijo, coja aquí y huele con eso. Abra las alas. Pues la marimba está en el Pacífico Sur, son varios departamentos. Está en el Cauca, ahí está Guapi, Timbiquí, el Charco creo que está en Cauca. Está pues la zona de Tumaco, Nariño, está en el Valle del Cauca, en Buenaventura. Básicamente pues esos tres departamentos es donde uno ve o donde uno encuentra la marimba. Colombia, como en toda América, digamos la zona que proveyó de personas a este tráfico es del África Occidental, de lo que hoy es Nigeria, Ghana, Benín, y ese es un cúmulo de culturas muy diversas. Es importante los orígenes yorubas, sobre todo el origen bantú, origen fanti ashanti, origen mandinka. Digamos que en América sucedió algo muy particular, y es que el término nación se daba como si fuera una especie de eufemismo, pero en realidad sí pertenecían a naciones, congos, carabalíes, bueno, muy diversas. No es como se concibe, digamos, en términos populares e indoctos, la cultura africana como si fuera una homogeneidad, sino que es una diversidad de muy diverso tipo, ¿no? La marimba se transformó, y la marimba, que inclusive hicimos un trabajo con algunas personas del Pacífico colombiano, estuvimos en algún momento en Benín, en África, y pudimos hacer un intercambio de marimbas. Y claramente la marimba que fue construida allí estaba, por supuesto, adaptada a los materiales y a las formas musicales del lugar. La de aquí, durante 200, 300 años, se recreó en el medio y pudo irse adaptando. Pero es esa conexión en donde la música y las expresiones musicales se convertían en la forma de diálogo entre esclavos que estaban ocultos y que no se podían comunicar. En ese momento el tambor y la marimba eran el medio de comunicación. Y eso es lo que representa hoy la marimba, es digamos, la expresión más importante del cimarronaje, pero es la expresión más importante de esos gritos de libertad. Bueno, entonces resulta que todo este personal, toda esta masa de gente fue repartida en el país con el fin, obviamente, pues de que trabajaran los proyectos productivos de los colonizadores, obviamente. Y esos proyectos en Colombia, sobre todo, eran proyectos mineros, agrícolas, construcción, transporte,
En el Pacífico, las tareas que se le impusieron a estas personas fueron principalmente la minería en partes como el Chocó, también la apertura de caminos, carreteras, etcétera, vías de comunicación. La relevancia de la marimba es que claramente es el canal más directo que hoy podemos encontrar con África, que se recrea en un medio en donde está de por medio la esclavitud, está de por medio el cimarronaje, pero que con los ancestros africanos, con la música africana, logra dar y contextualizar un territorio y convertirse en el símbolo y en el sonido profundo de la selva del Pacífico colombiano. Empezó a crear unos términos que se inventó, es una poética que él se inventa para explicar cosas, como por decir la marimba pensatónica, que es un término que él se inventó, que no, es que mi marimba es pensatónica. Es como, yo creo que es como una analogía de que alguien le dijo, eso es una escala pentatónica, y él dijo, sí, pero lo mío es pensatónico, porque yo pienso el tono, porque yo tengo el tono, o sea, él tiene la afinación de la marimba, es la memoria que él tiene de esos registros. Lo más poderoso para mí, más que esos tecnicismos, que son pues también un legado, es como el espíritu de Gualajo, que es una cosa indomable. Cuando venían los africanos y tocando su balafón y su música, ellos mismos le decían a Gualajo maestro, le decían papá. O sea que la dimensión de Gualajo, músico universal, una mente muy abierta, a pesar de tocar una marimba diatónica con una afinación tradicional, era capaz de meterse con su sonido y su afinación a cualquier sistema. Muy abierto, y el sabor. Sí ha habido como una reinvención, diría yo, de la marimba, una reactivación también de la marimba en el Pacífico. Ya se ha vuelto un elemento de identidad muy importante en la región, entonces se ha reactivado en muchas poblaciones. En Tumaco prácticamente había desaparecido y ahora hay otra vez muchos grupos en Tumaco, en Barbacoas. Ya hay un intercambio también con Ecuador, que también tiene tradición de marimba. Finalmente es la misma costa y ahí sí no importa la frontera. El proceso de la construcción de la marimba es que te vas a la selva, en menguante, cortas la palma, sacas los trozos, las tiras y las dejas secar un lapso de unos años, porque no se seca de un día para otro. Entonces, el proceso de la luna es para que a la madera no le caiga polilla o gorgojo. Entonces, todo ese proceso de construcción de una marimba llevaba, o sea, a ellos les tomaba años. En el Pacífico, absolutamente, cuando tú hablas de música, la música está inmersa en la vida misma. Y no hay espacio, situación o aspecto que haga parte de la cultura y de la vida, de la cotidianidad del Pacífico, donde la música no esté inmersa. Entonces, si tú haces un balance de personas, naturaleza, música, todo está absolutamente conectado. Nosotros los instrumentos los construimos con elementos de la naturaleza. Necesitamos de la madera, necesitamos de los cueros, de la piel de los animales para los cueros, necesitamos de la semilla de las achiras, por ejemplo, para el guasá, necesitamos de la tablilla de la chonta para la marimba, necesitamos de los canutos del bambú, de la guadua para los canutos que llevan las marimbas, que son la sonoridad, necesitamos del caucho, del palo de caucho para hacer los boliches, o sea, todo está conectado. Entonces, y cada uno de estos instrumentos, a la hora de ejecutarlos, al emanar su sonido, obviamente ellos traen todo ese sentir de la naturaleza. Hay mucha mitología también al respecto de ella, cómo afinarla cuando la marea esté arriba, la cortada de la palma, la afinación, la curada de la madera, la curada de la chonta, de la guadua también para que reciba bastante humo.
vuelvo y repito, esa connotación de la selva da para mucho, da para mucha imaginación, da para mucha mística. Y ahí, pues, la marimba está en ese contexto natural y ahí da para muchas historias. Cada marimbero tiene su propia historia, sus propias experiencias al respecto. A mí particularmente me tocó un poquitico de eso y un poquitico de acá. O sea, entonces ahí mantengo siempre como esos dos niveles. Yo me he hecho, por ejemplo, manteca, iguana, como me decía, gualajé para la muñeca. Pero como pasé por el conservatorio, también estudio rudimentos para tener el nivel para poder tocar. Entonces, mantengo esas dos escuelas, esas dos herencias. Cada marimba está afinada de una forma única y es todo como un misterio. Hay todo cómo en realidad se afina una marimba tradicional. Es como la representante más fuerte que tenemos acá musicalmente hablando en el sur, porque fueron uno de los pocos instrumentos que no pudieron quitarnos, que no pudieron desaparecer de nuestra memoria y que hoy por hoy podemos todavía escucharla, ¿no? Como a veces pasa en algunas partes de la diáspora, que pues está así la esencia del negro, de lo que siente musicalmente, pero los instrumentos por el cual ellos representan todo ese sentir afro son totalmente europeos. Digamos que la marimba es esa representante de esa resistencia que hubo en esta parte del Pacífico, donde dijeron, a pesar de que estaban prohibidos tocar los cueros, los tambores, dijeron no, pero ¿cómo si dejamos de hacer esto, dejamos de existir? Entonces una lucha, me parece a mí, mucho más consciente y más fuerte por no dejar perder estas cosas que en realidad representaban a nuestros ancestros africanos. La familia Torres, estamos hablando de 4 generaciones que han trabajado y han luchado y han resistido, ¿sí?, a que estas músicas desaparezcan. Y no solamente la interpretación de estas músicas, de estos repertorios tradicionales, sino la construcción de los instrumentos. El camino de seguir a mi tío Gualajo es darle a esta música de los Torres hasta que todo, ya prácticamente no exista un Torre de los músicos más. Sí, sí. Ahí nacimos y ahí debemos de morirlo, gracias a Dios. Es una institución, sí, es una dinastía de músicos, así como decir los Balanta en la parte de Timbiquí. Son instituciones, allí donde se condensó, como decir los Batata allá en San Basilio de Palenque. Ahí se condensa, hay muchos herederos, pero hay una familia donde se condensa más el sentido africano, el sentido esencial, inicial de esa música. Hugo Candelario fue muy importante en los 90 al popularizar la música del Pacífico con esa fusión con la salsa, y pues Hugo Candelario siempre señaló a Gualajo y los Torres como personas muy importantes, constructores de marimba, constructores de instrumentos en general, y pues una familia muy metida en la música. Un día andábamos en Bogotá y empezamos a tocar con una marimba pues que no era la de él. Yo le dije, maestro, ¿seguro que usted resuelve el problema con esa marimba? Me dijo, maestro, sé que cuando uno sabe, hace su sancocho en cualquier olla. Él llegaba a saludar a su familia y me invitó a tocar Gualajo. Y cuando mi tío C. Antonio agarraba la marimba, que él más le gustaba siempre el curulao, me decía, sobrina, venga que vamos a cantar. Yo le decía, bueno, tío, aquí estoy. Y ahí que me abrazaba y se me reía, se me iba encima. Yo también llegaba y lo abrazaba. Le decía, Jena, venga, toca el bordón a mi papá. Franz Pacho, venga al bombo. Así que ya empezaba nosotros, y empezaba él en esa marimba. Y cuando mi tío Gualajo, Dios en gloria me lo tenga, pegaba el grito, yo le respondía. Y yo cogía
el bambuco o el curulao o el pango, cualquiera de esas músicas que él tocaba, él llegaba y soltaba los tacos. Y se me iba, sobrina, no me haga llorar, no me haga llorar. Eso prácticamente a mí me trae muchos recuerdos. Yo lo siento mucho. Gualajo era el rey de la marimba. Gualajo ganó en múltiples ocasiones en el festival como mejor marimbero. Tuvo su grupo. Gualajo tenía unas formas de hacerlo. Gualajo logró presentar que la marimba era el piano de la selva como tal. Y eso, digamos, no es una cosa sencilla, es poner a sonar la marimba de manera tan melodiosa que pareciera ese piano que en el occidente conocemos. Es tanto que Gualajo se hizo merecedor en el 2009 del homenaje del festival. Todo el Petronio Álvarez le ofreció un homenaje a Gualajo como el gran representante de los marimberos, de la música de marimba en todo el Pacífico colombiano. Gualajo es ese rey. Para mí Gualajo es el rey de la marimba, el rey de la sonoridad, además con un estilo propio de un negro alto, erguido, que no se salía de casillas, pero que su marimba temblaba apenas él la tocaba. Él hizo parte del grupo de las cantadoras del Pacífico, de Naidí, hasta que él montó su grupo, participó en Petronio, ganó varios concursos, ya sea como marimbero, mejor intérprete de marimba, pues obvio, tenía que ser él. Y se le hizo homenaje en el Petronio. Creo que el Petronio ha sido clave para reactivar esta música en toda la región, porque sí se les devolvió a las comunidades un elemento de identidad. Y para el Pacífico, pues bueno, es una pérdida muy grande, porque era de esos marimberos que conoce de la tradición, de esa tradición adentrada. Yo creo que Gualajo es uno de los primeros marimberos de la historia de la música del Pacífico. De modo que, o sea, no estamos hablando de cualquiera. Fue uno de los que le dio un formalismo a la tradición musical del Pacífico y además uno de los que fue marcantes de las corrientes musicales que comprenden esta música. De modo que hoy tenemos que decir que cuando se nos va una persona como esta, se va una persona que sabe mucho, que dejó bastante conocimiento en las generaciones que están ahora de estos tiempos y las que vienen emergiendo. Ese legado le alcanza a caer algo, pero que nunca se va a poder suplir la sapiencia que puede enseñar la persona que realmente trae el conocimiento desde atrás. Entonces, pues, ¿qué más te puedo decir de Gualajo? Era un personaje muy pintoresco, muy carismático. Hace 15 años, que fue cuando por primera vez estuve en el Petronio, la marimba estaba a punto de desaparecer. De hecho, el Petronio Álvarez tenía que acudir a marimberos ecuatorianos. Papá Roncón era el que venía muchas veces a tocar, había muchos. Y creo que a partir del momento en donde entra Gualajo y entra todo el acervo de la marimba en ese momento, hay grupos musicales que se empiezan a contagiar de esa marimba que suena en el Petronio Álvarez, porque el Petronio definitivamente fue la cuna que rescató la marimba. Eso entra después en escenario en grupos que ya empiezan a hacerse conocer, y yo creo que hoy no hay un grupo que se respete, que sea el Pacífico, y que exprese algo novedoso que no tenga una marimba implícita, o que no esté la marimba presente. Pues que Gualajo es ese negro de Guapi, digamos que a través de las músicas le dijo al mundo: aquí estamos. Es ese negro de un espacio apartado, inaccesible, que le dijo al mundo: hey, existen estas músicas, existen unos territorios en donde tenemos esta riqueza. Es realmente el primero que logró hacer posible que las músicas de marimba viajaran al mundo, que llegaran a París, que llegaran a sitios inesperados. Entonces Gualajo sí no es solamente el gran maestro musical, sino ese que abre la brecha posible para que los demás transiten por ella.
compartí con Gualajo en una gira para Europa muy interesante, porque en esa época pues no eran las marimbas con estuche, con todas esas cosas. Y llegaban las marimbas desbaratadas. Y Gualajo, incluso tengo una foto, se sentaba con esa paciencia a volver a armar su marimba. Como él era hacedor de marimba, de todos esos instrumentos, entonces para él era supremamente fácil. Pero qué tal que uno hubiese viajado con una persona que solamente interpretaba la marimba, pero que no la podía armar. Pero con esa... y él decía siempre, yo soy ciudadano del mundo. Entonces es un hombre que cuando sale de Guapi sale con un bagaje grandísimo. Él fue inspector de policía. ¿Sí? Él era el músico que tenían en cuenta para la celebración de los santos. En las quebradas era el que más llamaban. Fue un hombre muy inquieto, ¿sí? Aventurero. Él va y recorre todo el Pacífico, desde el Chocó hasta Escuandé, casi hasta Esmeraldas, hasta el Ecuador, viendo y apreciando todo eso que genera la música. Porque es que la música es lo que te digo, no es solamente el toque y la interpretación, son muchas otras cosas más. La cevichería Guapi desde su inicio ha sido la embajada del Pacífico. Es el único espacio que existe para reunir a todas las colonias, para reunir a los artistas. Allí han llegado X cantidad de jóvenes, allí se remataba el petróleo. Se reunían a los ganadores y a toda la gente y se hacía esa gran fiesta el último día, o sea, el lunes. Ese era el remate. Es más, una vez Germán nos llama y nos dice, se quedó Neivo del Chocó, porque tú sabes que los aviones, si tú pierdes el avión, te tienes que ir al día siguiente. Entonces, pues, ¿qué hacemos para que nos reunamos? En un momento, en menos de una hora, se cuadró eso y llegaron X cantidad de músicos a la cevichería y cantando, pues, en una forma, tocando, improvisando. Y Telepacífico lo grabó. Y oh sorpresa que ese espacio que se grabó fue ganador del premio Simón Bolívar de ese año, porque era una forma espontánea. ¿Qué pasa con el músico nuestro? Pues el músico nuestro no lee, ¿no? Hay músicos de escuela, pero la música de nosotros es de sentimiento, no de estar con una partitura. Este es lo que nosotros llamamos la terraza, el centro cultural donde vienen y se presentan la mayoría de los músicos. Hemos tenido músicos como los del grupo Herencia de Timbiquí, mismo Jimmy Sá, Máximo Torres, todos ellos han pasado por esta tarima. De eso es lo que les puedo decir de la cevichería Guapi. Este es el templo de la cultura. Gualajo como un ser mágico, un ser que viene de un mundo que supo coexistir en este y que supo dejarle un legado a Cali, a todo Colombia y a su Pacífico, ¿no? Sus saberes naturales, sus saberes empíricos llevados a ser un gran intérprete de la marimba y un gran fabricante y una musicalidad pues que nos remite a una geografía, ¿no? Y a toda una cosmovisión a la larga. Estudiar marimba con el maestro Gualajo era más como una clase de vida. Él hablaba siempre con metáforas, te enseñaba primero a tener confianza en vos como músico y a perderle el miedo, a hacer que sonara y a descubrir los sonidos. Él sí mostraba como los ritmos básicos, pero siempre haciendo como una metáfora con la vida, con la realidad del paisaje. Te hablaba del amanecer, de los colores, de los recorridos de la vida. Hablar con Gualajo era aprender geografía, aprender historia, aprender un poco de literatura, aprender un poco de las medicinas tradicionales. Era una biblioteca.
Mi papá siempre fue un ser muy noble. Siempre quería estar como transmitiéndole así sea blanco, negro, lo que fuera. Él siempre quería enseñar, siempre estaba en pro de transmitir lo que él sabía a todas las personas que se le acercaban. Él nunca dijo no a alguien que llegara así, ay maestro, yo quiero aprender a tocar marimba. O sea, camine, venga, bienvenido. Él siempre fue de corazón abierto con su música y con todas sus enseñanzas. En la biblioteca estábamos una vez sentados con su hijo Hayer y yo me puse a tocar. Me dijo, mija, ¿usted sí sabe que la mujer no toca la marimba? ¿No? Porque la marimba inicialmente solo era ejecutada por hombres. Entonces me decía, cante. Y entonces yo le voy haciendo, no, maestro, yo quiero tocar la marimba. Yo canto, pero yo quiero tocar la marimba. Bueno, párese entonces aquí al lado. Y fue muy bello porque es permitirme entrar en un instrumento que era considerado solo para hombres, que él haya cedido, digamos, ¿cierto? Porque entiende que va cambiando como el tiempo y va cambiando todo, que no solo la mujer canta y toma el WhatsApp para acompañar al marimbero, el marimbero acompaña a las cantadoras. Me permitió compartir con él ese conocimiento, ¿no? Era una persona que no te enseñaba académicamente, te enseñaba naturaleza, ¿Y por qué la gente aprendía con él así? Porque era una persona que te ponía a estudiar que vocales, consonantes, como enseñan muchos ahorita, y no que le decía, mijo, el bordón es tal, la requinta es tal, gracias a los sonidos está lata, y gracias al sonido. Y verá que cuando lo vuelva a hacer ya lo tiene todo. Tiene la paciencia de la tortuga y de la cucaracha aún. Hay la anécdota que hay que José Torres, el papá de Gualajo, estaba una noche trabajando y tocando marimba y se le presenta el diablo. Pues dicen que es el diablo, es una aparición, ¿no? Y ahí es donde se reafirma este señor como uno de los intérpretes duros de la marimba. Y entonces ahí está la legendaria marimba de los espíritus. Mi abuelo no podía decir que estaba el duende ahí. Porque es que él fue que le ayudó a aprender, él fue que le enseñó, ¿ya me entiende? Y mi abuelo, él no podía decir que ese animal había entrado ahí, prácticamente. Él lo miró y hizo como que no había pasado. Porque él sabía que él venía, si algo sonaba mal en la marimba, él a mitos se le acercaba a mi abuelo y le decía algo en el oído a él. Entonces por eso fue que él cayó. Porque mi abuelo él se ponía a tocar, él se ponía a tocar de noche. Se ponía a tocar su marimba. Se quedaba en silencio solo, porque él nos conversó eso en vida. Y cuando él sentía que brum en la escalera, ahí que volteaba a ver, venía el tipo entrando. Y Ray que le paraba hacia atrás de la espalda. A mirarlo de qué manera. Y si en un caso a mi abuelo se le caían los tacos de nervio, él se los apañaba y se los metía a la mano. Y nomás lo cogí y lo sobaba así a mi abuelo. Entonces mi abuelo tenía fuerza para coger esos tacos y seguía esa marimba, y ahora sí la tocaba, era más fuerte de lo que había escuchado. Mi papá tenía sus creencias, porque de ahí parte la magia, como de lo que crees y ese tipo de cosas. Entonces él decía, no, yo tengo mi duende que me cuida y mi duende que me dice qué hacer. Y en ese caso su duende tenía un nombre que era el duende Perlita. Entonces todo a través de la magia que le transmitía ese ser a él era Gualajo, siempre, Gualajo. Yo soy Gualajo porque tengo esto y a mí alguien me dice, usted tiene que pasarla, siempre. Se oye muy linda porque mi abuelo aquí le salió la sirena. Mi abuelo José estaba tocando en esa casa grande que se cayó la marimba, tocando él solo. Y cuando empezó allá a la orilla, una malmajada, él miró una malmajada, como unas olitas así. Entonces Rap volteó así y Rap sacó la cara. Y cuando miró vuelta, estaba una señora sentada, media gente y media pescado, en el agua, ya en el borde del río.
Entonces dice que le decía a mi abuelo, José, pero mi abuelo la ignoraba, no le paraba bola. Y le decía a mi abuelo que fuera. Decía a mi abuelo que fuera. Y mi abuelo no fue. Y ella le decía que fuera para darle un peine. Ya estaba con un pelote y cargaba un peine, pero el peine era de oro. Y ella quería regalarle ese peine a mi abuelo. Y mi abuelo no fue pan de ella. Le dijo, José, me encanta tu tocar. Sí, y por eso yo quiero dejarte este peine. Y mi abuelo le respondió de la marimba que su peine él no lo necesitaba. Y cuando mi abuelo dijo así, paró mi abuelo la marimba y por ahí mismo cogió ella el chujú. Se perdió que no le salió más. Pero ella estaba con ganas de llevar a mi abuelo, yo. Claro, la marimba de Chonta del Pacífico, con esa afinación, que es una afinación, no se puede mirar desde la academia porque la academia la mira como desafinada. Es una afinación mística, porque cuando suena produce un embrujo, produce, como dice el maestro Octavio Paneso, es como alucinógena. Esa afinación, ese sonido y ese timbre es alucinógeno en ese contexto de la selva. Selva húmeda, tropical, profunda, no había energía eléctrica, entonces todo un contexto natural que es un sistema, ¿no? Como un traductor de un código misterioso. Para mí Gualajo es como eso, como que te muestra el misterio y te lo va deshilachando y te lo va mostrando poquito a poco. Porque esta música está hecha en una ligadura importante con la espiritualidad, con la cotidianidad y con la ancestralidad de todas las personas que han creado estas corrientes musicales. Entonces, realmente tienes que haber nacido en el entorno para poder transmitir más allá de lo técnicamente tocado, lo que lleva implícito esto en materia de espiritualidad. Eso no lo puedes emitir si no te crías en ese territorio, y por lo menos si llegas a tener una similitud bastante cercana, tienes que estudiar mucho a los que conocen del tema y por lo menos irte a vivir siquiera unos 2 meses a Timbiquí, Guapi o cualquier municipio del Pacífico. Tenía mi vereu, yo lo perdí. Palomita blanca, no te vas y me dejas. Palomita blanca, tú te vas y me dejas. Y yo quedo solo en el desestate. Allá va el gatón, allá va el gatón, con tu pecho somos, en el pico lleva, lleva un maricón. La magia de la marimba es ese sonido natural que suena como agua. Esa es la magia de la marimba. Tú escuchas una marimba y escuchas como las latas, los bordones. Ve un momento a la montaña que está lloviendo. Es lo mismo. El sonido de la marimba. La marimba para mí es, no porque soy del Pacífico Sur colombiano ni porque es la que nos representa, simplemente porque le doy gracias a Dios por haber nacido rodeado y respaldado por esa señorita. La marimba representa la paz, la sabiduría ancestral
representa para mí sencillamente magia, música. Eso es la marimba. El río Guapi tiene una cosa mágica, que el río tiene un nivel a cierta hora y cuando comienza a bajar, empieza en su viaje, empieza a sonar. Y suena como si tuviera olas. Entonces todo ese subir y bajar, se asemejaba con lo que ellos escuchaban, y las composiciones que hacían con la marimba eran únicamente por lo que escuchaban del río. ¿Ya? Ahí está, marimba de Chonta, río Guapi. Abajo, río Guapi arriba, siempre. Que ese río es el que inspira a todos esos músicos, a Hugo, a Gualajo, un río que sube con esa majestuosidad. Yo digo que el currulao, nosotros tenemos un currulao, el currulao nuestro es más lento, y en el baile va como el río sube con esa magia que tiene, y vuelve y baja. Entonces eso, el solo ver el río, pues, le inspira paz. Entonces es un pueblo de paz. La sensación de ese sonido es místico. Además tiene una connotación como muy espiritual también, porque cuando se toca un currulao bien jalado, lo que produce es un trance y una felicidad impresionante. Que muchas veces la marimba temperada o los sonidos temperados occidentales no producen esa misma sensación. Claro, hay ayuditas, el bichecito, el tabaquito y el contexto, el silencio, el río, eso produce una magia natural. Y hermano, el velorio de Gualajo está aquí en este instante. Filosóficamente era un viejo, un poeta, un anarquista, sin que él supiera de filosofía, era un anarquista absolutamente. Anarquista en el sentido filosófico, no en el sentido del desorden y de la rebeldía sin sentido, sino era un man autónomo que se regía por sus propias leyes. Y él tiene una poética. Eso es lo que es, tiene una poética, que es un sistema de leyes que organiza su mundo estético. Iba yo en la barriga de mi madre y bueno, había un incendio, una quema grandísima, como decimos en el Pacífico, quema, no decimos incendio, no quema. Ya las 3 carreras del pueblo estaban incendiadas, no había por dónde llevar a mi mamá al hospital, entonces tocaba por el río. Dicen, algunos dicen que sí, otros dicen que no, que bueno, mi hermano y varias familiares empezaron a llamar una lancha que iba por el río. Y se acercó la lancha y el motorista era Gualajo. Y entonces Gualajo llevó a mi madre al hospital. O sea que si es así tal cual la historia, pues eso significa que estuvimos y estamos conectados desde el nacimiento prácticamente. Y efectivamente, o sea, decía Gualajo que mi papá cuando nací le dijo que me recomendaba para que algún día me enseñara marimba. Y toda la vida tuvimos una relación muy cercana, muy familiar. Bueno, entre todas las gestiones que empezamos a desarrollar con Gualajo, nos fijamos una que era el restablecimiento, o sea, restaurar la casa donde nace él, su casa paterna, que es en Guapi, Cauca, en la vereda de Sansón. Empezamos a gestionar esto en el 2012
ante la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y empezamos a hacer toda la gestión, todo lo que nos pidieron. ¿Qué hay que hacer para lograr la declaratoria BIC de este lugar? BIC, Bien de Interés Cultural. El cuento fue que después de 3 años de que todo iba bien y que sí, todo bien, se cayó. Me llaman de Guapi y me dicen, Lucho, se cayó la casa. Esa es la casa de uno ser importante aquí en esta orilla de Sansón. Aquí en Guapi, Cauca, esa es la casa artesana. La casa de mi abuelo que cayó. Esa era. Pues es un lugar que no solamente es el espacio, sino es lo inmaterial también. No es lo material, sino lo inmaterial también. Porque son saberes, son prácticas, son una cantidad de cosas. Realmente, Gualajo, ¿qué significa en la cultura colombiana? Hasta ahora es una novedad completa. O sea, ¿qué significa? Porque digamos, la práctica, la estética y la filosofía de lo que Gualajo encierra, realmente eso todavía no es compartido con el resto de la sociedad colombiana. O sea, en lo profundo, la significación de esas prácticas culturales no tienen todavía el arraigo y el impacto filosófico en la cultura, digamos, hegemónica o de la corriente principal, los mainstream, llamémosla como podamos. Lo que necesitamos es que reconozcamos que esa diferencia nos enriquece como cultura nacional. O sea, hace de nosotros una fuente muy poderosa de distintas manifestaciones bien hermosas y significativas. Eso es lo importante. No valoran, no tienen la dimensión de lo que son nuestros músicos, nuestros talentos. A ellos les interesa lo político, pero la parte cultural no está valorada como tal. Entonces ese reconocimiento para ellos no produce votos. Gualajo es un poeta que estaba metido en su mundo poético 24 horas. Hoy en día a veces hay gente que es toda como purista, o sea, que tiene una idea como conservadora de lo tradicional, y Gualajo no era así. Él es el dueño del siseo del mar, o sea, no necesita avalar nada, ni le preocupa que eso se mezcle con jazz o con hip hop o con lo que sea. Eso, si está bueno, pues va, el man vaya y luego vaya, porque él tiene las raíces muy profundas y eso no lo afecta. Yo les voy a contar algo muy particular. En Colombia hay más o menos unas 15 declaratorias de patrimonio inmaterial de la humanidad. Hace 3 años eran más o menos 10. ¿Qué significa esto? El día en que llegue un extraterrestre al globo terráqueo y toque la puerta y pregunte qué es lo que yo tengo que ver en el globo terráqueo para yo poder entender la humanidad y poder entender lo que la humanidad ha hecho más importante, resulta que llegaría a Colombia. Y de los 250 declaratorias hay 11 que son colombianas. Ahora son 15, pero en ese momento había 11, de las cuales 8 son afrodescendientes. Con esto lo que les estoy diciendo es que nosotros, identitariamente y culturalmente, somos reconocidos en el mundo por nuestro bagaje afro, por nuestra esencia afro. Nosotros podríamos ser tranquilamente una de las potencias más grandes a nivel cultural, y no solo en el Petronio ni el Festival Vallenato, sino todos los festivales de Colombia, convocar mucha gente del exterior, porque a nosotros afuera nos ven como una potencia musical. Gualajo era un man absolutamente transgresor. El man no necesitaba avalar la tradición con nadie porque él es el curulao, él es el bambuco viejo. Nosotros tenemos que hacerle una resistencia cultural a la globalización. Porque estos portadores de tradición tenemos que respetarlos, valorarlos. Y al respetar a estos portadores estamos respetando a todos nuestros pueblos. Y esas personas son las que hacen la historia.
Él me dejó una gran, me dijo, ¿para qué? Porque es que vivir en el mundo no es andar por andar, ¿sí? Hay que ponerle bien cuidado a las cosas, Lucho. Él estando ya en el hospital malo y todo, me dijo, Lucho, ¿usted sabe dónde viene el elefante? Yo le digo, ¿el elefante? Pues no. A ver, averigüe. Le dije, no, pues dígame, porque ¿cómo averiguo? Sale del pingüí. El pingüí es un ratoncito de la selva. De ahí viene el elefante. Le dijo, no. Ya le dije dónde viene. Averigüe. Ahí está la esencia de estos personajes. Ahí está la magia de estos marimberos genuinos, de estos marimberos auténticos.